Continuamos acá en Buenos Días para toda Mérida a través de Televisora Andina de Mérida y también para todo el país a través de TVR, la alianza más grande de Venezuela televisiva. Hoy vamos a conversar con un hombre de medios, con un hombre de televisión, un hombre vinculado desde hace mucho tiempo al cine venezolano. Diría yo, pues, de los primeros de esa generación que ha hecho más aportes, grandes aportes al cine venezolano, por supuesto desde la Dirección de Cultura, desde el Departamento de Cine, hoy ya Escuela de Medios Audiovisuales, pero allí se dieron los primeros pasos. Me refiero a nuestro distinguido, apreciado amigo Leopoldo Ponte, con quien hoy vamos a conversar de hechos, de vivencias, de una persona, bueno, de su mamá, el ser más amado que uno puede tener en la vida, porque la mamá de Leopoldo Ponte fue la primer mujer en ascender, en alcanzar la cima del Pico Bolívar por allá en 1946. Bienvenido Leopoldo, a Buenos Días, y es un honor para nosotros que un hombre de cine, un hombre de televisión esté acá junto a nosotros en Televisora Andina de Mérida. Gracias por la visita y encantado de estar con ustedes para hablar un poco de esa mujer que fue mi mamá por suerte, ¿no? Claro, bueno, con cuánto orgullo no se expresa uno de su mamá, mi mamá, y sobre todo cuando el recuerdo y la historia marca que Blanca Carrillo de Ponte fue la primer mujer en alcanzar la cima del Pico Bolívar. Corría el año 1946, cuando nadie imaginaba que en 1958 se estaría inaugurando el sistema teleférico. Fueron 10 años antes de haberse comenzado los trabajos de construcción del teleférico, porque recordemos que fue en 1956 cuando se iniciaron los trabajos de ese teleférico. Imaginemos pues cómo sería el ascenso desde la meseta de Mérida hasta el Pico Bolívar. Recordemos, Leopoldo, claro. Y bueno, quiero contagiarme también de esa emoción, porque Mérida, al ver esas cumbres nevadas que don Tulio también nos reflejara en sus poemas, en su historia, Pico Bolívar, las 5 águilas blancas, y que sea precisamente tu mamá, la señora Blanca Carrillo de Ponte, nativa de Tucupita, pero venida muy pequeña acá a nuestra ciudad, fuera la primera en conquistarlo. Pues sí, justamente por haber nacido en Tucupita, fue lo que le permitió pues poder llegar a la cima. Parece mentira, ¿no?, de haber venido tan lejos. Es que en el año 46 el centro de excursionismo, mi mamá era muy deportista y hacía ya excursiones, pero el centro de excursionismo hizo el único campeonato que se ha hecho en Venezuela, cuidado no en el mundo, de andinismo, de escalada. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Quién iba a llegar primero? No, era muy sencillo y un tipo de, sabes que ese deporte pues no tiene público, tú llegas arriba y nadie te aplaude. Exactamente. Sí, y no te dan una medalla por haber llegado, ¿no? Entonces el centro de excursionismo hizo algo bien bello y bien interesante, que fue que hizo todos los escudos de los estados y de los territorios, los puso en una caja, los puso en la cima del Pico Bolívar y le dijo a todos los estados, vengan a rescatar su escudo en la cima de Venezuela. Entonces, claro, algunos pues les era más fácil, el centro excursionista de Caracas, la gente del Táchira. Mi mamá dijo, bueno, pero yo nací en Tucupita, ¿quién va a venir de Tucupita a rescatar ese escudo? Eso le permitió decirle a mi abuelo, en la época no era fácil dejar una mujer que llegara arriba y que se metiera en ese lío. Transcurría pocos meses de haberle concedido el derecho al voto a la mujer, que no tenía derecho a votar en las elecciones para escoger presidente. Pues imagínate. Un año antes fue cuando las elecciones que escogió a Rómulo Gallego, primera vez que la mujer tenía derecho a votar, pensar en alcanzar la cima del Pico Bolívar. Claro, era difícil. Entonces, eso le permitió, junto con sus hermanos, convencer al abuelo de que la dejara. Sí, bueno, le dijo, está bien, ok, vamos a... Hubo ciertas dificultades, ¿no?, de que tenía que pedirle permiso al gobernador
del territorio. Y una cosa curiosa, que es que le dijo, yo te dejo ir, pero si tu hermano Juan Vicente te acompaña. Y dije, bueno, el hermano Juan Vicente, su hermano, mi tío había sufrido de polio cuando estaba muy pequeño y era paralítico de una pierna. Era casi como decirle, no vas a ir, ¿no? Sin embargo, mi tío Juan Vicente le dijo, sí, yo te acompaño. Si es así, yo te acompaño. Y justamente él no pudo llegar a la cima, llegó hasta Pico Espejo, por lo mismo, pues cansancio en la pierna. Y bueno, en ese tiempo los equipos eran ni pensar lo que había ahorita, las cabullas eran de fique, eran cabullas para enlazar toros, eso se podía romper y si se mojaban eran demasiado pesadas, no había nada impermeable. Las carpas eran unas lonas que le prestaba el ejército, que eran enceradas, sin piso. Los sacos de dormir pues eran 2 cobijas pegadas con periódicos adentro, cosidas por los lados. Y bueno, no había comida deshidratada, ¿no? De latas o algo para llevar, entonces tuvieron que llevar hasta una gallina para poder comer arriba. Y la cantidad de nieve en ese tiempo, habían aproximadamente unos 50 kilómetros cuadrados de nieve solamente en esta parte del macizo del pico, ¿no? Ahorita no llega ni a 2 kilómetros. Bueno, y aunque era verano, tenías que pasar por hielo, pues, ¿no? Tenías que subir por Timoncitos, el glaciar que ahorita no existe. Ya eso era difícil, no habían grapones, los piolés los mandaban a hacer a herrería, ¿no? Domésticos, eran sí, domésticos, de artesanos mi mamá cuenta que se mandó a hacer unos zapatos de hombres, ¿no? De hombres que eran más botines, más altos, y la suela la mandaron a hacer con caucho de los carros, ¿no? Para no resbalarse. Nadie había traído equipo. Habían venido unos andini o alpinistas previos, inclusive Weiss, que fue uno de los que marcó la ruta. Hunter que había subido el Humboldt, en fin. Weiss. Sí, Weiss, pues no, que le dicen Weiss acá, que fue el que marcó la ruta justamente por donde subió mamá, que fue el segundo, después de Burgón fue el segundo que subió al Bolívar, pues no, luego sí vinieron otros antes de mi mamá, hasta Perucho Rincón, que subió cuando Carlos Chalbó Serpa. Sí, Carlos Chalbó. Por cierto, sí tiene obra escrita sobre eso. Claro. Y allí reflejan la historia de Mérida, el nombre de Blanca Carrillo, primera mujer venezolana en alcanzar la cima. Sí, porque del Pico subió Bolívar. antes la Marmillot, que bueno, existe la duda si llegó o no llegó a la cima, porque ella se fotografió, la fotografía que aparece es como 12 metros más abajo, donde Burgoyne dejó el busto. También se pone en duda un poco si él llegó a la cima o no, pero bueno, haber subido hasta allá ya era suficiente, porque es que de ese punto arriba, pues es muy difícil, ¿no? Sin los equipos profesionales que inclusive existían en la época. Acordarse que Burgoyne tampoco tenía equipos, menos todavía. Subió con Domingo Peña. Bueno, allá quería referir, porque las fotos de Domingo Peña, el famoso guía del Pico Bolívar, en las fotos que hay sobre la nieve, sobre el hielo, está con lo que nosotros llamamos alpargatas. De 3 puntos. Cotiza, sí, exactamente. Sí, de 3 puntos. O sea que no tenía ni siquiera unas medias, unos calcetines, no. Era el pie pelado y protegido escasamente por las alpargatas. Es más, cuando él entraba en la roca, él se quitaba las cotizas, porque era mejor agarrarse con el pie que con las cotizas. Descalzo. ¿No? Claro, porque era cuero y se resbalaba, entonces era mejor descalzo en la parte de roca, ¿no? Que uno dice, bueno, pero eran unos pies, ¿no? Que él tenía, pero no puede ser. Era hombre de montaña, pues, ¿no? Era hombre de montaña. Y bueno, ella subió, rescató el escudo junto con ella porque tuvieron muchas dificultades por los mal de páramo que le dieron a varios. Los alcanzó el centro de excursionismo en La Guada porque les llovió muchísimo de aquí para arriba. Y bueno, como esto no es una el escalar y el excursionismo no es una competencia de quién llega primero, jamás se ha visto así, más al contrario de solidaridad entre los que suben. Se unieron los dos grupos, el de Centro Excursionista de Caracas, que venía a rescatar su escudo, y el de Tucupita, que era el de mi mamá y sus hermanos. Acamparon en Timoncitos y al otro día pues sí subieron, y hay pues varias fotos de ella cuando está arriba, ¿no? La alegría, inclusive subieron hasta una botella de champán, que nadie sabe quién la subió. Y bueno, y entonces la destaparon para celebrar, qué sé yo, ¿no? Historia, Leopoldo, que nunca borrará Mérida, que nunca borrará la historia de la Sierra Nevada.
de, como decías, de los 50 kilómetros cuadrados de nieves eternas, que en ese entonces así le dijo don Tulio. Hoy lamentablemente hay poca nieve y lo que se presagia es su desaparición ante el calentamiento global. Vamos a hacer una pausa y al retorno pues vamos a tocar el tiempo, la duración de esa y de posteriores, porque no sería una sola vez, que fue de lo que duraban esas excursiones cuando ni soñábamos con el teleférico. Ya venimos, amigos, acá a Buenos Días para seguir conversando con el cineasta Leopoldo Ponte y la historia de la primer mujer venezolana en alcanzar la cima del Pico Bolívar. Ya venimos. Pero te extraño, no te quedes en la puerta, te invito a pasar.